familia. Buenos días. La verdad es que yo, mientras cantábamos la primera canción, He decidido seguir a Cristo, me hacía recordar, me iba al año 1985, ya un tiempito donde yo decidí seguir a Cristo. Y la carne se me ponía de gallina, como se dice aquí, ¿verdad? De ver a tantos hermanos y tal vez alguien que pueda estar aquí, que aún no ha decidido seguir a Cristo. Pero cantando unánimes, ¿verdad? Hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Venga lo que venga, porque todos en estos años hemos atravesado muchas travesías y atravesaremos, no fáciles, pero tenemos claro en quién hemos creído. Así que, hermanos, esa decisión que un día cada uno, en un momento del camino nuestro, decidimos que jamás volvamos atrás, venga lo que venga. Y para ello yo quiero también queremos, Juan y yo, dedicaros un versículo que es el lema para nosotros este año. Cada año, ayer lo comentábamos con el grupito en la mañana, cada año buscamos en el mes de enero un versículo que nos pueda alentar para lo que viene en el año. Solo Dios sabe pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y Él sabe lo que cada uno vamos a vivir durante el año. Y normalmente Dios nos da una palabra que es de ánimo y de aliento y de reto. Y es la que en esta mañana también queremos dejaros, que es nuestro versículo lema de este año 2023. Y son las palabras que David le dice a su hijo Salomón cuando David sabe que él no puede construir el templo. Y él le dice: anímate, esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque este Dios, mi Dios, dice David, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Y cada uno estaremos en una circunstancia, ¿verdad? Pero yo sentía en mi corazón, mientras estábamos ahí alabando a Dios, decir esta palabra. No sé si es para alguien, seguramente que será para alguno. Ánimo, ánimo, porque el ánimo es lo que nos hace seguir adelante. Cuando las circunstancias no nos hacen sentir el ánimo, pero no vivimos por lo que sentimos. Vivimos en quien hemos creído. Así que ánimo, ánimo, anímate, esfuérzate. No basta con el ánimo, un pasito más. Esfuérzate en aquello que sabes que Dios nos está diciendo a cada uno. Y luego otro pasito más, manos a la obra, porque ahí vamos a ver la gloria de Dios, vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Y luego David, que cuando hemos leído esos salmos, que sabemos que son las expresiones más profundas del alma, que hay momentos donde está en lo más alto, pero también hay momentos donde está en lo más bajo, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Y él, que sabe quién es su Dios, le dice: no temas ni desmayes. Y tal vez aquí pueda haber alguien esta mañana que tiene temor, o tal vez hay desmayo por la circunstancia. Hoy la palabra para ti es: no temas ni desmayes, porque este Dios, dice David, mi Dios, él conocía a Dios, no te va a dejar, no te va a desamparar, fíjate, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Es decir, hasta que cumplas el llamado que Dios tiene para tu vida, porque Él cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Así que ánimo, hermanos. Yo no voy a predicar, hoy le toca a Juan. ¿Cómo que no? Así Ya que, está predicando. no, hombre, no. Ya está predicando. No, pero la verdad es que, bueno, ya me estoy haciendo de la casa, porque hace un mes y pico creo que fui. Yo no sé si eso significa algo, pero de verdad que me emociona. Juan Carlos, Flavia, los nombres, perdonadme. Gracias, gracias por estar aquí. Cariño, no me interrumpas. Oh, no. Si quieres me siento. No, venga. No, ya termino, pero gracias de verdad, porque, bueno, yo me emociono, porque estos señores dijeron sí a Dios a los 20 años, nos comentaba ayer Juan Carlos, para venir a un país que no ha sido fácil y que no es fácil.
Y gracias a ello y a la fidelidad y gracias a todos vosotros en las circunstancias que Dios ha usado de diferentes lugares, un montón de nacionalidades, aquí estáis clamando y orando por España, por nuestro país. Gracias, de verdad. Gracias por lo que estáis invirtiendo y seguiremos viendo la gloria de Dios en España. Así que, de verdad que como española, gracias, porque sé que no es fácil que muchos hayáis venido aquí con circunstancias difíciles y como española a mí yo me emocionaba ahí porque digo, orar por Navarra, orar por toda España, hermanos que han venido de otro lugar, gracias. Y orar también cuando os acordéis por Juan y por mí. Nosotros tenemos un ministerio que es de ayudar a formar y construir familias sólidas. En medio, bueno, ese es el lema, ¿verdad? La visión, en medio de una sociedad nada fácil. Nuestro ministerio es de salir casi cada fin de semana por toda España, por diferentes lugares también de Latinoamérica, de Estados Unidos. Y bueno, los que viajáis bastante sabéis que no siempre es tan fácil, ¿verdad?, estar continuamente fuera. Y aquí tenemos unos separadores que van a estar allí en la mesa de libros que ahora presento. Por si alguien lo quiere, aquí está toda nuestra información, por si queréis conocer qué es el INFA, el Instituto de Formación Familiar, para formarse en temas de consejería, en temas de ayudar a la familia. Hay cursos muy concretos de un mes como pastoral del suicidio, prevención de pastoral del suicidio. Ahora el tema de la pornografía en las iglesias. Son temas que las iglesias tenemos que estar preparados. Si alguien tiene interés, pues aquí está nuestro contacto para informarse más, incluso la página web, para entrar en los cursos del INFA, para ver lo que hay, por si os puede servir para seguir aprendiendo, una herramienta más. Y simplemente deciros que la otra vez que estuve no pude traer libros, pero ahora sí que hay muchos, entonces hemos traído varios, algunos ya lo sabéis, pero para los que no han estado ayer, y pues Tu matrimonio sí importa, claves y clavos para la relación de pareja, con la vitamina A, un libro práctico. Bueno, vitamina A es, ya lo hemos dicho estos días, ¿es qué? Aplicación, porque de nada vale tener el libro ahí en la estantería si no lo leemos y lo aplicamos, ¿verdad? Un libro muy práctico. Tus hijos sí importan, hemos estado hablando de esto también, recibiendo, modelando y enviando, porque sí, nuestros hijos son mensajeros que enviaremos y que enviamos a un tiempo en el que no estaremos, que les enviemos con un mensaje de la verdad de la palabra y con una identidad correcta, ¿verdad? Tu identidad sí importa, ser hombre, siempre lo digo, un libro para hombres que toda mujer debemos de leer. Así que mujeres, un gran y buen libro para vuestros maridos. Y el último, homosexualidad, pastoral de la atracción al mismo sexo, como ya hemos hablado en estos días y algunos ya hicisteis un curso, un libro también en este tiempo imprescindible para todos los padres y profesores. Así que lo dejo ahí. Y ahora sí, cariño, ya te dejo que te toca. Gracias, de verdad, sois preciosos, sois una iglesia que me anima, me motiva, así que adelante. Ay, Molly, mi vida. Vamos con la segunda predicación, entonces. Es que ella tiene pasión, no lo puede evitar. Ella es así. Y gracias a Dios que ella es así. Ay, hombre. Mira, el otro día estábamos en no sé dónde y entró un muchacho y se sentó allí. Y entonces no era una predicación, era un estudio. Y entonces el señor que estaba dando la charla le pregunta al muchacho, y dice, bueno, ¿y usted por qué ha venido? Y el muchacho dice, bueno, es que no tenía otra cosa mejor que hacer. Y el hombre, el conferenciante, dice, qué buena respuesta. ¿Por qué ha venido usted hoy aquí? ¿Acaso cada uno de ustedes no podría responder, es que no tenía otra cosa mejor que hacer? ¿O acaso usted tenía otra cosa mejor que hacer que estar aquí ahora? Yo creo que no. ¿Esto qué es? Pensé que era el cheque. Bueno, cheque después, ya lo arreglamos después. Gracias. Amados, el culto, esto que estamos haciendo aquí, es la única actividad
que podemos hacer aquí en la tierra y un día va a tener continuidad en el cielo. No hay otra actividad que podamos hacer en la tierra y que después tenga continuidad en el cielo, excepto el culto cristiano. Esto es un débil reflejo de lo que un día vamos a disfrutar. Esa es la realidad. Y a pesar de esta leve tribulación momentánea, tú y yo estamos aquí porque tenemos una esperanza por la que vivir, una esperanza por la que morir. Y qué bueno tener una esperanza, porque el que no espera nada vive el presente y su realidad inmediata y lo vive rápido y a prisa, porque el mañana es tan incierto, ¿verdad? Cuando yo era jovencito, in illo tempore, que diría Pitágoras, había unos dibujos animados de un señor que se subía encima de un burro y le jaleaba al burro y el burro no se movía. Y el hombre le daba con la mano y con una vara y el burro nada, era muy burro, no se movía. Hasta que el hombre toma una caña de pescar larga de 4 o 5 metros y al final de la caña coloca una zanahoria, que a los burros les encantan las zanahorias, y se sube encima del animal y coloca la caña 5 metros por delante. Claro, el animal de la que ve la zanahoria ya que se pone a correr. ¿Sabes por qué se movió el burro? ¿Me lo quieres decir? ¿Por qué se movió el burro? No me digas por la zanahoria, búscale la aplicación. ¿Por qué se movió el burro? ¿Qué vio el burro ahí? ¿Qué alimento? No, hombre, búscale la aplicación. Motivación, claro, vio una motivación, vio algo por lo que luchar, algo que perseguir. Y cuando en la vida tenemos algo por lo que luchar, cuando en la vida tenemos una esperanza puesta por delante de nosotros, eso nos provee la energía y el motor. Mira, la gente que no espera nada, la gente que no tiene esperanza, no tienen fuerza, no tienen motor, no tienen nada por lo que levantarse cada día. Tú y yo sí. Tú y yo sí. Y un día, repito, en este mundo tan complicado, mira que se están complicando las cosas, ¿eh? Mira que se están poniendo difíciles. Por eso cuando estamos en el culto hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, porque un día lo viviremos y lo disfrutaremos con Él eternamente y para siempre. Me gustó mucho la alabanza. Yo no soy mucho de andar cantando y moviéndome y la cosa, pero me gustó. Flavia, mi vida, ¿sabes por qué me gustó la alabanza? Porque cantasteis canciones de toda la vida. De toda la vida. Y a mí eso me encanta. No hay que andar con la última moda, las de toda la vida, cantándolas con gracia, tienen tanto sentido, letra tan bonita. Dios mío, qué simple pero qué profundo. Mira, en la Biblia lo simple es lo profundo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Ya está, ya está. Ahora la pregunta, amados, porque esto es un breve reflejo de lo que un día tendremos, pero no, esto no es la realidad cotidiana de nuestro día a día. Entonces la pregunta en esta mañana, la pregunta es, ¿sigue la música? ¿Sigue la canción? Cuando traspasando las puertas del templo llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día. ¿Sigue la música en nuestros hogares? Acuérdate, esto es solo un breve reflejo de lo que un día tendremos, pero la realidad cotidiana de lo que tú y yo tenemos que vivir y a aplicar no es aquí. Aquí venimos todos bien arregladitos, bien perfumaditos, duchaditos, espero, y toda la cosa, ¿verdad? Pero esta no es la realidad. La realidad cotidiana de tu día a día está cuando traspasando las puertas del templo llegas al banco de pruebas de la autenticidad de tu cristianismo, que es el hogar. ¿Cómo te quedó el cuerpo? El hogar es el lugar donde se vive la fe o el ateísmo, porque el hogar tiene el poder de ser el catalizador de lo que aquí se canta, de lo que aquí se ora, de lo que aquí se lee, de lo que aquí se predica. Nada de lo que aquí hacemos tiene sentido si la primera aplicación no ocurre en nuestro primer contexto social de relaciones, que es la familia y que es el hogar. Esa es la realidad. Y no te preocupes, porque yo sé lo que nos pasa a todos. De pronto en la iglesia mostramos esa fachada, esa apariencia social de estar muy controlado, muy maduro y hermano, Dios te bendiga y tal, y la cosa, ¿no? Y muchas veces cuando llegamos a nuestros hogares, de pronto
la parte más inmadura y emocional de cada uno de nosotros como que tiene tendencia a dominar las relaciones familiares. ¿No te pasa que estás hablando con un hermano o con una hermana y de repente la hermana te dice, ay, tu marido, no hombre, tu marido, pero qué bella persona, tu marido, siempre contento, siempre sonriente, y tú entre dientes dices, ya, si lo vieras en casa. Sí, porque en el hogar la parte más inmadura de lo que tú y yo somos tiene tendencia a manifestarse. Y es en el hogar donde hay que trabajar, donde hay que aplicar todo lo que aquí en teoría se lee, se comparte y se predica. Por eso la Biblia hay que leerla en primer lugar en clave familiar y no en clave eclesial. No, hombre, porque aquí todo funciona muy bien, todo, no, es en clave familiar, porque es la familia donde hay que aprender a aplicar todo eso. La familia la que tengas, estés casado, estés lamentablemente divorciado o separado o viudo o soltero. Ayer me encontré ahí en el... Es que no se puede salir, uno no puede ir de incógnito ahora ya. Yo voy allí a... claro, es que todo hay que decirlo, La sala VIP de los comensales que el pastor y la pastora tienen, eso es calidad. ¿Tenemos por aquí al cocinero o está precisamente cocinando la comidita que luego comeremos? Debe estar cocinando el cocinero, ¿no? Sí, porque no me atiende, ¿no? Calidad. Y cenamos tanto que yo digo, voy a dar el paseíto y me voy al centro comercial. Y primero me encuentro un grupo de 4 o 5 solteras. Estaban allí tomando una pizza. Y digo, pero tenéis que formar un grupo. Digo, solteras y felices o algo así, claro. Porque, ¿sabes? Se puede ser soltero y soltera y feliz. Claro que sí. Uno es completo cuando está en Cristo. Y cuando tiene una familia, que quizá no es la de sangre, pero es la espiritual que vale más. Todos tenemos familia. La familia es la gran... O la iglesia es la gran familia de familias, ¿no? Había un día... un papá, con esto del teletrabajo, pues entonces estaba en casa y su hija, una niña chiquitita, no paraba de molestarlo y tal, y el papá dice, bueno, a ver cómo me libro yo de esta criatura y me quedan al menos 40 minutos libres, a ver si termino el trabajo. ¿Qué hago para entretenerla?, dice el papi. Total que el padre agarra una revista, la abre y ahí en las 2 caras, en las 2 hojas, ve un mapa de los que había antes, hemisferio norte, hemisferio sur, un mapa de esos del mundo, ¿no? Y dice, ya sé lo que voy a hacer, voy a cortar en 40 o 50 trocitos la revista, se la doy a la niña y le digo, mira, es un puzzle, tienes que arreglarlo. Dice, y seguro que la tengo entretenida 1 hora por lo menos. Total que el padre corta efectivamente la revista en 50 trocitos y se lo da a la niña. Y la niña a los 20 o 25 minutos le llega con aquello todo pegadito, el mapa del mundo. Y el padre dice, Dios mío, pero hija, hombre, ya sé que eres mi hija, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y dice la niña, papi, yo no sé qué veías tú cuando estabas mirando la revista, pero yo por detrás lo que veía era una familia. Yo simplemente me dediqué a componer a la familia y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Y esta es la mejor de las familias. Digo esta, la de la iglesia, Qué bueno que hay primeros y terceros tiempos. En el Sembrador también tenemos primeros y terceros tiempos. El primer tiempo es el cafecito antes del culto ahí. Yo me fui, me di mi vueltica y ahí me encontré con Michel y su familia y ya nos conocimos un poquitito más, ¿no? Porque, bueno, no compartimos el café porque no me invitasteis, o sea que queda pendiente, ¿no? Queda pendiente. Pero qué bueno esos tiempos donde podemos compartir. Qué bueno que después del culto allí se puede tomar algún pinchito, o ya no tanto. También, eso es fabuloso, eso hace iglesia, eso forma parte del culto. ¿De verdad? Esa es la realidad. Por eso, amados, la Biblia hay que leerla y hay que vivirla y hay que interpretarla en clave familiar, porque siempre la familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Algunos dicen, yo sé que aquí no pasa, No, yo lo sé, aquí no pasa. Algunos dicen que en la iglesia se sufre de bulimia espiritual. Digo, ¿y eso qué es? Dice, bueno, la bulimia, tú sabes, la bulimia es esa enfermedad donde la gente come, pero luego vomita, de manera que los nutrientes de los alimentos nunca llegan a beneficiar, pues claro, come, pero luego vomita. Y el pastor dice, algunos tienen bulimia espiritual. Aquí comen,
pero cuando llegan a casa, malas palabras, malas actitudes, malos gestos, no hacen lo que deben de hacer y hacen lo que no deben. Entonces es como si vomitaran todo, ¿no? Por eso la vitamina A es esencial cuando leemos la palabra. De nada sirve que yo la lea, que yo la memorice, que yo la cante, que yo la predique. De nada sirve si eso no pasa a la práctica dentro del contexto de la familia. Esa es la realidad. De hecho, la palabra integridad, que es muy interesante, la palabra integridad se compone de dos conceptos: creencia y experiencia. En la iglesia o a la iglesia venimos con la creencia. Los cánticos, las prédicas, todo eso es la creencia. Pero eso solo puede convertirse en integridad cuando esa creencia pasa a experiencia en nuestros hogares y entonces la aplicamos. Y el maridaje, ese es un término muy culinario, el maridaje entre creencia y experiencia se llama integridad. Y dice el Salmo 101 en su verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Esos somos tú y yo, amado. Somos los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y en ese camino estamos. Y en un camino a veces caemos y en el camino a veces tropezamos. No pasa nada, Dios ya cuenta con ello. Aquí nadie es perfecto, todos estamos en el camino de la perfección y ahí tenemos que seguir perseverando. Cuando la creencia se convierte en experiencia en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia, entonces somos íntegros. Y somos llamados a vivir en integridad. En un mundo tan corrompido, tan corrompido. Por eso, cuando leemos la palabra, tiene que llegar a nuestra mente, pero luego tiene que traducirse, encarnarse, vivirse, proyectarse en la familia, en primer lugar, y luego entre los hermanos, en nuestro trabajo, en cualquier área de la vida, ¿no? Pues si no, nos puede pasar como aquellos viejitos que van al banco a sacar plata y entonces llega un atracador. Y empiezan a pegar tiros y al viejito le dan un disparo en el oído. Llega la ambulancia, se llevan al viejito de urgencias y la viejita está allí sentada, oye, tan tranquila. Y uno de los guardias le dice, señora, pero no la veo yo a usted preocupada. Mire que a su marido se lo acaban de llevar con un disparo en el oído, está la cosa vida o muerte. Y usted tan tranquila. Y dice la viejita, no hombre, yo a mi marido lo conozco ya desde hace muchos años. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que nunca, 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 amados, lo que escuchamos en la iglesia, que nunca nos entre por un oído y nos salga por el otro, porque a esos los llamaba Jesús sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, que cumplían con la misa y el culto dominical, las reuniones, pero estaban podridos porque la palabra les entraba por aquí y les salía por aquí. La creencia solo se quedaba aquí. Oye, tú sabes, Juan Carlos, tú sabes que los mejores teólogos, algunos ni son cristianos. Oye, se saben de teología todo, el sexo de los ángeles y todas esas cosas, pero luego no son cristianos, porque la creencia, cuando no se traduce en experiencia, el conocimiento por sí mismo no sirve. No sirve. Por eso la integridad es la combinación de creencia y experiencia. Había un niño, hijo del pastor, que después de terminar el culto, el niño llega y empieza a tirar del púlpito, como queriendo llevárselo para allá. Y uno de los ancianos le dice, pero hijo mío, pero hombre, ya sabemos que tu papi es el pastor, pero ¿por qué te quieres llevar el púlpito? Es que los niños tienen una elocuencia, ¿verdad?, que nos desarman. Y el niño dice, no, yo quiero llevarme esta cosa a casa porque mi papi no es el mismo cuando está aquí detrás que cuando está en casa. ¿Verdad? Integridad. Tú y yo tenemos que ser de una pieza. Tenemos que ser del mismo color tanto aquí como allí. Eso se llama integridad. Y somos, repito, llamados a ser personas que vivamos en integridad. Por eso la Biblia, desde el primer momento, se lee, se vive y se interpreta en clave familiar. Qué bonito cómo comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
cosas, es un principio glorioso. Tú y yo no somos fruto del azar, ni de la casualidad cósmica, ni mucho menos venimos del mono. Bueno, a algunos quizá lo parezca, pero no venimos del mono, ni de una explosión inicial, ni de tonteras de ese tipo, para lo cual hay que tener más fe en la idea de una explosión y que de la nada sale la energía en la materia. Dios mío, pero eso. Hay que tener más fe para creer eso que para creer en la idea de un diseño inteligente, de un Dios creador de todas las cosas, que después de crear cielos y tierra nos pone a ti y a mí, dice la palabra, como el poema de la creación, como su obra maestra. Y creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos. Es un término que se ha castellanizado y lo utilizamos habitualmente. Es caos. Y de ese caos inicial, Dios empieza a crear cielos, tierra, animales, hombre, mujer, todo eso. Y ese acto creador también tiene un término griego que también se ha castellanizado y que tú y yo utilizamos habitualmente, ¿no? Tiene mucho que ver con las señoras. Sí, porque de pronto, especialmente los domingos, las señoras, ¿verdad? Cuando están en casa se pintan, se ponen los polvetes, los coloretes, la cosita, todo eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la cosmética. ¿Sabes de dónde vendrá la palabra cosmética? De cosmos. ¿Sabes qué significa cosmos? En este contexto, el griego tiene una particularidad, por eso es elegido como el idioma para traducir las escrituras en la Septuaginta. El griego tiene la particularidad de que una palabra depende de la oración, donde la insertes puede querer decir un significado u otro muy distinto. Y en el contexto de la creación, la palabra utilizada para hablar de cuando Dios comienza a crear todas las cosas es cosmos, que significa orden. Mira qué precioso, amado. Del caos Dios hizo el cosmos y lo hizo estableciendo unas estructuras de autoridad a las que tenemos que sujetarnos. Y todo en este mundo funciona por estructuras de autoridad. Yo cumplí los 60 en diciembre. Tengo una camiseta que pone 1962, envejecido a la perfección. Y hace menos de un mes, por aquello de que los 60 ya te dan un peso de decir, Dios mío, estoy entrando en la tercera edad, ya tengo beneficios de tarjeta dorada en Renfe y esas cosas, digo, bueno, y como que me quería renacer una especie de juventud que se me iba, y entonces me fui con mi moto. Yo tengo una moto, una Indian, mítica moto americana, y me fui de Sevilla a Asturias, 850 kilómetros para allá y 850 kilómetros para acá. Me pilló la lluvia, me tuve que meter debajo de un puente. Bueno, lo disfruté porque quiero seguir teniendo ese sentido de que la vida hay que aprender a disfrutarla, aún a pesar de las complicaciones inherentes que nos trae y que tiene. Hay que aprender a disfrutarla y cada etapa tiene su tiempo. Y estos días, mirando un cuadro de Murillo, el pintor, sobre el hijo pródigo, es un cuadro precioso que representa la parte donde el hijo pródigo, lleno de harapos, porque se ven las tiras de harapos, lleno de harapos, está postrado y el padre lo está abrazando. Y esa pintura que otros pintores han pintado, ¿no? Rembrandt también, esa pintura del abrazo del hijo pródigo es tan preciosa. Y yo el otro día meditaba en eso, ¿no? Mira, en el abrazo del Padre cabemos todos. A Él no le importan los harapos con los que vengamos. A Él no le importan. De hecho, meditando en aquel cuadro yo decía, meditando en la parábola más hermosa jamás contada sobre la gracia y el perdón, me doy cuenta de que a pesar de mis harapos, a pesar de mis limitaciones y sin acabar de entenderlo, compruebo que su gracia es mayor. Y su gracia es mayor. En ella cabemos todos. No importa nuestras caídas, no importa nuestros pecados, cuando acudimos a Dios arrepentidos, Él nos limpia, nos salva, nos da el abrazo de la identidad, nos devuelve el calzado, nos devuelve el anillo, nos devuelve la identidad como hijos. Eso es precioso.
Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios del caos crea el cosmos y lo hace estableciendo esas estructuras de autoridad. Y yo cuando iba en la moto, por eso tengo un aviso de correos en casa, Molly, mi vida, no sé si será lo que me temo. No se lo dije a ella, se lo estoy diciendo públicamente aquí para que no tenga aquí la ocasión de reñirme. Tengo un aviso y no sé si será una multa. Porque claro, todo en este mundo se rige por estructuras de autoridad. Y cuando yo voy en mi moto y siento el motor que ruge y tal, y le abro gas y no miro el contakilómetros y veo que aquello ya pasó de 120 y de 130 y tal, pues no sé si de pronto la estructura de autoridad que hay en las carreteras, que es la policía, me puso una multa. Pero para eso están las estructuras de autoridad, para que nos sujetemos a ellas. Todo en esta vida se rige por estructuras de autoridad. La iglesia necesita estructuras de autoridad, que son los pastores y los líderes. La diferencia con el mundo es que el mundo utiliza la autoridad para enseñorearse. La iglesia utiliza la autoridad para servir. Cristo, como cabeza de la iglesia, demuestra su autoridad lavándoles los pies a los discípulos, en un contexto, por lo tanto, de servicio. Pero todo en esta vida se rige por estructuras de autoridad. Y cuando las estructuras de autoridad fallan o se rompe, todo entra en caos. Hoy estamos recogiendo los frutos amargos y podridos de una siembra que nace en Génesis 3, donde el caos generalizado empieza a apoderarse de una civilización que sigue sin creer en los principios y en el orden que Dios estableció. Y así nos va. Y así nos va. Y después de establecer al hombre, o sea, de crear, mejor dicho, cielos, tierra, en Génesis 2:18 Dios dice algo muy interesante. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Hermana, ayuda idónea. Claro, alguien va a tener que fregar, planchar y lavar la ropa, digo yo. Ayuda idónea. Mira, bajo una lectura superficial del texto, lo peor que podemos hacer al leer la Biblia es leerla superficialmente, porque la sencillez de la palabra está cuando la profundizamos precisamente. La palabra ayuda idónea, podría parecer que de pronto aquí el varón es el rey del mambo y la señora, pues eso, una ayuda idónea, nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda idónea en latín es adyugo. ¿Sabes lo que es un yugo, verdad? Ese aparatico de madera que se le pone a los bueyes y tal para que vayan a la misma altura, a la misma velocidad, a la misma dirección. Pero la palabra ayuda idónea en griego comparte la misma raíz utilizada en Juan 15, 16 y por ahí, cuando Cristo les dice a sus discípulos que Él se va. Y les dice, me voy, pero no se preocupen que les voy a dejar a la ayuda idónea, al consolador, al paracletos, al complemento ideal del cristiano. Mira, si el Espíritu Santo es el complemento ideal del cristiano, la mujer es el complemento ideal del varón. Y esa es la realidad. No es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata. Cuando pastoreábamos con María del Mar en Mallorca, 5 años estuvimos en Mallorca pastoreando. Un lugar muy bonito, pero para ir de vacaciones. Para pastorear, los lugares estos de droga, sexo y rock and roll muy turísticos son complicados. Total que nuestro hijo tendría 4 añitos o por ahí, y para un cumpleaños a nuestro hijo Noel se le ocurre un pajarito. Y dice, papi, mami, quiero un pajarito. Bueno, pues vamos a la tienda, a la pajarería, y nuestro hijo Noel se acerca a una jaula donde había muchos pájaros, y estaban allí unos pajaritos que son unos loros enanos, se llaman agapornis. ¿Tú sabes cuál es el agapornis? Sí. O pájaros del amor o inseparables, así se llaman. Es como un loro enano chiquitito, no hablan en realidad, pero emiten un sonido metálico de la que amanece, que si uno lo sabe de antemano igual le persuade de comprarlos, pero nosotros no lo sabíamos y nuestro hijo dice, papi, mami, quiero ese, y señala un agaporni muy bonito de todos los colores. Y vamos al señor de la tienda y le decimos, mire, nos da ese pajarito. Y dice el señor, uy, qué pena, mire, es que ese pajarito ya se emparejó. Y estos pajaritos se caracterizan porque si los queremos separar, se mueren, no pueden vivir el uno sin el otro. Y yo digo, mira, el tipo será mallorquín catalán, quiere venderme 2 en vez de 1. Pero claro, lo que no haces por un hijo, pues, hombre,
compramos los pajaritos, compramos la jaula, el primer día nuestro hijo le da de comer, tal, y al segundo o tercer día se deja la puertecita de la jaula abierta, un agaporni, ¡ala! Esto fue cuando estaban las pesetas todavía, 3.000 pesetas de aquel entonces, volando, y el niño donde la mamá, mami, que se escapó, y la mamá, hijo mío, ya poco podemos hacer, aprende, tienes que cerrar bien ya no va a volver. ¡Ja! Eso pensábamos nosotros, que no iba a volver. Al tercer día, resucitó. Al tercer día llega el pájaro y escuchamos en el patio de la iglesia un piar, una algarabía, una cosa. Y cuando nos asomamos, vemos al agaporni que se había ido, la jaula tenía unos barrotes así, perpendiculares. Y el agaporni que se había escapado por la parte de afuera, muchacho, haciendo así, como queriendo entrar, y su compañerita dentro aleteando y haciendo fiesta. Y digo, wow, el tipo de la tienda tenía razón. El pájaro prefiere la esclavitud, pero con su compañera, a la libertad solo. Total que con una toalla yo la lancé y el pajarito de la que quiso escapar se enredó en la toalla, lo pudimos meter en la jaulita con su compañera. 7 u 8 meses después se escaparon los dos. ¿Tú crees que volvieron? A saber. Tú y yo no fuimos diseñados para vivir en soledad, fuimos diseñados para vivir en compañía, fuimos diseñados para disfrutar, para reírnos juntos, para llorar juntos, para animarnos juntos, para consolarnos juntos, para bendecirnos juntos. Una de las palabras que el Señor nos dio, de esas que María del Mar y yo entendemos de parte de Dios para cada año, fue el año pasado, Efesios 2:10, ¿verdad, querida? Porque somos hechura suya, creados por sus manos. Fíjate, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Dios no hace producciones en serie. Cuando dice hechura suya, quiere decir que a ti y a mí nos formó con sus manos, como piezas únicas, con el valor de lo irrepetible. Esa es la realidad. Y en nuestras miserias, en nuestros trapos, tú y yo servimos para poco. Mira, es como un trapo. Tú coges un trapo y con un trapo tú te puedes limpiar los zapatos, no pasa nada. ¿Qué tal si a ese trapo le pintas la bandera de tu país? Ya cambia, ¿verdad? Sigue siendo un trapo, pero está representando la bandera o tu país, mejor dicho. ¿Tú te limpiarías con un trapo sobre el que se ha pintado la bandera de tu país? Yo creo que no. Así ocurre cuando Dios pone su sello sobre el trapo de cada una de nuestras vidas y nos hace únicos con el valor de lo irrepetible. Y así somos tú y yo delante de Él. Y Él conoce tus luchas, y Él conoce tus debilidades. Y Él sabe que vamos a tropezar y sabe que vamos a caer. Y a Dios no le importa tanto que caigas, que por supuesto le importa, pero sobre todo le importa que te levantes, te sacudas el polvo, aprendas del error cometido y sigas adelante. Porque el que ande, no el que ya llegó, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y después de Génesis 2:18 viene un poquitito más adelante Génesis 2:24. La institución del matrimonio. Es el versículo que más veces se repite en la Biblia. Y hay una regla de hermenéutica que establece que todo lo que en la Biblia se va repitiendo nos está indicando alto nivel de importancia. Génesis 2:24. Cuando Dios instituye el matrimonio, dejará el hombre. Entonces por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y en Colombia hace unos años un hermano levanta la mano leyendo el versículo y me dice, pastor, yo no soy tonto. Digo, bueno, ¿y usted por qué dice que no es tonto? Y bueno, que aquí el texto dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Digo, no, hermano, luego vamos a la óptica de la esquina y te compro unas gafas, hombre. Por tanto, dejará, se unirá y será. Dios suple la soledad con la creación de Eva, luego instituye el matrimonio. Y mira, oye, por cierto, Juan Carlos, voy por Génesis 2. El asunto es que yo pretendo acabar en Apocalipsis. Entonces, no, es broma, voy a ir muchísimo más rápido a partir de ahora, pero es importante lo fundacional en Génesis.
Luego llegaría, por hacer ya un saltito, Génesis 12, que es lo que se llama el pacto abrahámico, donde Dios le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde ese momento Dios establece que la institución de la familia iba a ser la institución garante del desarrollo de las futuras civilizaciones. Por eso el enemigo se empeña en destruir, diluir y corromper la familia, porque sabe que es el vehículo garante de la civilización. Y luego llega Deuteronomio 6, un versículo fundamental. Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por todo el mundo. Y en la dispersión, Dios declara, Deuteronomio 6, cuando uno va a Israel y se pone frente al muro de las lamentaciones, están los judíos con el sombrero, los rizos, el saco, el traje, ¿verdad? Y muchos de ellos llevan aquí un saquito de cuero o en el brazo derecho. Ese saquito, esa cajita de cuero se llama la filactelia y contiene versículos esenciales para el pueblo judío. Uno de ellos, Deuteronomio 6. Porque Dios, sabiendo que su pueblo iba a ser disperso entre pueblos paganos, politeístas, donde había prostitución religiosa, sacrificios humanos y todo eso, Dios establece Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabes lo que hace después? Hace algo tremendo en ese versículo. Dios establece que el lugar garante de la identidad y de las raíces de la fe del pueblo judío iba a ser el hogar. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, las dirás en tu casa, las pondrás como frontales en los postes. Dios establece que la familia iba a ser el lugar, el refugio de la identidad del pueblo de Dios. Por eso las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Y aquí se consolidan, pero se adquieren en el hogar. La Biblia en clave familiar, amados. Bueno, nos vamos ya al final del Antiguo Testamento, porque si no, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, finaliza en clave familiar. Y dice, habla de Elías, prefigura de Cristo, ¿verdad? Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así finaliza el Antiguo Testamento, lanzando una profecía sobre la restitución futura del orden familiar. Y comienza el libro, en el Nuevo Testamento ya, Mateo, con la genealogía de Jesús. Los que estuvisteis ayer hablábamos de ese sentido de dinastía generacional, ¿no? De sentirnos eslabones de una cadena generacional. Eso es lo que ocurre en Mateo cuando comienza. Hay toda la genealogía de Jesús, entroncando al Hijo de Dios en una línea generacional. Qué importante, tu línea generacional, tu cadena generacional, tu historia. Claro. Y luego la palabra establece que los requisitos tanto en Timoteo como en Tito para alguien que anhele obispado pasan porque esa persona tenga su familia en sujeción, porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y luego dice también, la religión pura y sin mancha es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. ¿Sabes lo que vincula o une a un huérfano y a una viuda? ¿La ausencia de quién? Del hombre, del marido para la viuda y del padre para el huérfano. La Biblia da una tremenda importancia a la figura del varón. Y el enemigo lo sabe. Por eso el empeño es destruir la figura del varón. Tú sabes el juego del dominó, no el juego sino el concurso, donde pones 5.000 fichas de dominó de pie haciendo cualquier tipo de figura. El juego consiste en que hay que darle el golpecito a la primera para que las 4.900 caigan en el orden adecuado. Parece fácil, pero no lo es. Si le das muy fuerte, caen 30 o 40 en desorden. Si le das muy suave, caen. Hay que darle el toque exacto. Mira, en el dominó divino, la primera figura es el varón. No por un principio de privilegio, no, ser cabeza no es ningún privilegio para el varón, es una tremenda responsabilidad a la que tiene que acudir con un espíritu de servicio y de entrega. Y el enemigo sabe que si desestabiliza la primera figura del dominó, muy probablemente el resto no van a caer en el orden adecuado. Por eso asistimos, lamentablemente, a tantas mujeres que yo les digo heroínas de lo cotidiano, que sin la presencia del varón, porque el tipo anda con otra mujer o porque no quiere hacerse cargo de sus hijos, tienen que vivir como mamás solteras, sacando adelante a sus hijos. Hombres que no cumplen con sus responsabilidades u hombres que caen en las famosas 3 Fs de tentación en muchos varones: faldas, finanza y fama. Y por ese orden. Por eso nosotros,
En nuestro ministerio hacemos mucho énfasis en los retiros de varones. Mira, retiros de mujeres hay por todos los lados. Las mujeres se juntan, hablan, comparten, está en su genética. Pero los hombres no. ¿Tenéis reuniones de varones, Juan Carlos, o no tanto? Ok. Yo te animo a que hagamos una reunión de varones. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando los varones nos reunimos solos, sin la presencia de nuestras esposas, se nos caen muchas defensas. Es como cuando yo era jovencito y no era cristiano, y entonces uno iba al bar a ligar, ¿no? A estar con las chicas, y uno llegaba al bar y decía, ¿dónde están las chicas? Y le decía a alguien, no vinieron, y uno decía, ay. Es decir, parece que había que mantener un tipo. Cuando estamos sin nuestras esposas, los hombres somos mucho más capaces de compartir lo que son las luchas habituales de todo varón y de todo hombre. Por eso es necesario reuniones de varones. Mi libro Tu identidad se importa es para varones y yo ahí trabajo lo que nosotros llamamos las 4 caras de la auténtica masculinidad. El hombre como rey, integridad. El hombre como guerrero, fortaleza. El hombre como amigo, compañero. El hombre como amante, cabeza. El hombre como sacerdote, guía. Las 4 caras de una auténtica masculinidad. Porque Dios da mucha importancia a la figura del varón. Y muchos varones no llegamos a la altura de lo que Dios demanda de nosotros. Y así les va, lamentablemente, a tantas familias, ¿no? Y finaliza la Biblia en Apocalipsis, en clave familiar. Y el final de tu historia y la mía, ¿sabes cuál va a ser, amado? Un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a venir, engalanado con sus mejores galas, a buscarnos a ti y a mí, que somos la esposa del Cordero, para participar eternamente en las bodas del Cordero. Esa es la realidad puesta por delante de nosotros. Hay un libro de Don Piper, donde el hombre es un pastor bautista. El libro se titula 90 minutos en el cielo, ¿lo escuchaste? Está muy interesante. Es la historia de un pastor bautista, mira qué interesante. De pronto acaba una convención bautista y el hombre regresa en su coche en medio de un aguacero, de una tormenta, y al cruzar un puente, un camión que venía de frente tal, y chocan, y llega la policía, llegan los bomberos, y entre el amasijo de hierros en los que había quedado el coche, uno de los bomberos le toma el pulso entre los hierros al pastor, ve que no hay pulso y dice, vamos a atender al chofer del camión, que parece que está vivo porque este ya está muerto. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo le dice a otro pastor que regresaba de la misma convención, le dice, ve al puente tal y ora por el pastor que está allí accidentado en el coche. Y el hombre, el otro pastor llega, se identifica como pastor y uno de los policías le dice, mire, ya no, es que ha fallecido. Dice, déjeme orar por él. Y el hombre mete la mano allí entre los hierros y toma la mano del pastor aparentemente fallecido y empieza a orar por él. Y en medio de la oración el pastor pues empieza a cantar, siente un himno. Y cuando está a mitad del himno, el muerto empieza a cantar el himno también con él, ¿no? Y luego fíjate lo que ocurre, porque esto lo cuenta él en el libro, ¿no? Y él dice, yo de repente lo único que recuerdo es que veo unas luces delante de mí, un ruido ensordecedor, y después del ruido ensordecedor, un silencio. Y como cuando ves ¿cómo se llaman esos que graban vídeos de la altura? Un dron. Él explica, es como cuando ves un dron que se va levantando. Y yo me veía a mí mismo saliendo del coche. Veía el puente, veía el pueblecito, veía la ciudad, y de repente llego al cielo. Eso lo narra él en el libro. Por eso el libro se titula 90 minutos en el cielo. Y el tipo narra con una descripción impresionante cómo llega al cielo. Y cómo dice que las inmensas murallas de la Nueva Jerusalén relucientes es lo primero que él ve, el resplandor. Y cuando llega a las puertas cubiertas de piedras preciosas de todo tipo, él dice que los seres
familiares de él que habían muerto en el Señor con vestiduras blancas, estaban allí recibiéndole para darle entrada a la Nueva Jerusalén. Y él narra con un lujo de detalles impresionante cómo empieza a andar por las calles de oro. Y él dice, yo tenía miedo porque pensé que iba a caer, que era tan resplandeciente, tan traslúcida la calle de oro. Y él dice que empieza a escuchar alabanzas en todos los idiomas del mundo. Dice, y por alguna suerte de misterio que nunca acabaré de entender, yo entendía todos los idiomas de todas las alabanzas. Y él dice, empiezo a subir por las calles de oro para encontrarme con el trono del Cordero. Y de repente me viene un viento, un aire que él identificó con las alas de los querubines, máximo rango celestial, que están detrás del trono de Cordero, alabando y dándole gloria. Y él dice que sentía el aire de las alas de los querubines. Y cuando tiene que retornar el recodo de la calle de oro para encontrarse cara a cara con el Señor, con Dios, de repente un pitido le despierta en el hospital, un monitor haciendo así, lleno de tubos con pinchazos por todos los lados, y vuelve a la vida. Él no quería volver. De hecho, con su esposa casi se divorcia, porque él decía, yo no quiero estar aquí, yo no quiero. Y su esposa, pero ¿cómo? Pero si yo soy tu esposa, si tienes unos hijos. Dios mío, pero ¿quién después de haber gustado lo que es estar con Dios quiere regresar a esta tierra? Pues eso es lo que nos aguarda. Eso es lo que nos aguarda. Y esa es la esperanza por la que tenemos que vivir y por la que tenemos que morir también. No mirando nosotros las cosas que se ven, que esas son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Y esa es la realidad. Ahora bien, perdón porque me alargué tanto, quiero ir terminando. Lo importante, amados, para la aplicación, lo importante para llevar una vida exitosa delante de Dios es la conexión con Dios. ¿Tú te acuerdas de Marta y María? Todos somos un poco como Marta y María. Marta andaba preocupándose, había que ungir al Señor a la entrada, según la hospitalidad judía exigía, había que lavarle los pies, había que preparar la comida, el reclinatorio. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, hombre, es que era bueno. Era bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que las personas que no tienen a Dios en sus vidas han de elegir entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos el listón un poquitito más elevado. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía María era bueno, pero no era lo mejor. ¿Sabes qué era lo mejor? Sentarse a los pies de Jesús, porque no hay lugar más alto, porque no hay lugar más grande que estar a sus pies. Lo que hacía María era bueno, pero tú y yo tenemos que buscar lo mejor, que era lo que hacía Marta. Perdón, lo que hacía al revés. Lo que hacía Marta era bueno, pero tú y yo tenemos que buscar lo que hacía María, sentarse a los pies del Señor. En casa, los que veis el programa que hacemos María del Mar y yo, de puertas adentro, tenemos un patio, típico patio sevillano, con sus naranjitos, un limonero. Yo hago licor de limón, te dije, hago limoncello, me sale calidad de bueno. Y un día me dice María del Mar, súbete al naranjo, a uno de los 4 naranjos, porque quedaban algunas naranjitas allá arriba, súbete y con un palito a ver si cogemos las naranjas que quedan, las pocas. Y cuando me subo al árbol, ¿sabes lo que veo, Flavia? Un nido de pajaritos. Oye, no sé cómo se arreglan, pero perfectamente cóncavo todo ahí, precioso. Y dentro 3 huevos, que luego yo supe que eran del mirlo. ¿Tú sabes el mirlo, el pájaro negro con el pico naranja? Eso es un mirlo. Yo no lo sabía. María del Mar y yo nos levantamos muy tempranito, dormimos poco. Y antes de que amanezca, yo escuchaba el canto del mirlo, sin saber que era el mirlo. Porque el mirlo canta antes de que amanezca. Y te voy a explicar por qué. El mirlo no es que tenga un canto especialmente atractivo. Hay muchos pájaros que cantan mejor que él. Pero el mirlo canta antes de que amanezca. Porque ¿sabes lo que pasa cuando amanece? Que todos los pájaros empiezan a cantar. Y antes de que otras voces ahoguen la suya propia, el mirlo canta antes de que amanezca. Y Dios me hablaba y me decía, tú tienes que ser como el mirlo. Antes de que otras voces apaguen mi silbo apacible, tienes que escuchar mi propia voz. Antes de que los afanes de la vida y otras cosas, tienes que escuchar mi propia voz. Y la base y la clave de una vida exitosa en el Señor
depende de cuánto tiempo pasamos en conexión con Él cada día. Aquí no hay excusas, amados. Cada día hay que leer, hay que orar y hay que buscar la voz de Dios, que nos libre de otras voces y que nos dé la esperanza suficiente para ir adelante en nuestras vidas. De manera que si el final de todo el discurso lo concluimos en que la gracia de Dios, la fortaleza y la autoridad necesaria para caminar por este valle de lágrimas solo se encuentra acudiendo cada día a los pies del Señor. Y eso es el final. Acuérdate de la parábola de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes y 5 insensatas en el contexto siempre de las bodas del Cordero. Y de pronto las imprudentes que no tenían aceite les piden a las prudentes y estas muy prudentemente le dicen no, porque entonces ni vosotras. Y de la que las imprudentes van a buscar el aceite, se abren las puertas, el novio manda pasar a los convidados y cuando llegan se quedan sin entrar. ¿Tú crees que al principio de la parábola las 10 vírgenes tenían aceite en su lámpara y luz? Claro. ¿Sabes por qué? Porque la luz, amado, es lo que Dios nos confiere por la obra milagrosa de su gracia y de forma gratuita, aunque a Él le costó el mayor de los precios. La luz nos fue dada de forma gratuita, pero el mantenimiento de la lámpara es tu responsabilidad. El aceite necesario para que la luz siga encendida es tu responsabilidad. Termino contándoos una historia y ahora sí que termino de verdad. Yo nunca entendí, algún pastor me lo explicó, ¿no? Yo nunca entendí lo que era ser más que vencedor. ¿Qué es lo que somos tú y yo? Acuérdate, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y un pastor me dice, te voy a explicar lo que es ser más que un vencedor. Y digo, venga, cuenta. Y me dice, imagínate un combate de boxeo. Digo, muchacho, pero qué poco espiritual un combate de boxeo. Y me dice, no, hombre, pero si el boxeo es un deporte muy cristiano, muy evangélico, ¿acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, Dios mío, luego te doy una beca para mi instituto y te enseño alguna cosita. Me dice, bueno, imagínate un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados. Mira, al final sí se convirtió en un cheque. Y esto es un cheque de 400 millones de euros. Pongámosle. Y se disputa el campeonato mundial de los pesos pesados, 2 tipos inmensos, y empiezan a darse de bofetadas. No hay un claro vencedor. Y llega el último. ¿Cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? O sea que ustedes ven boxeo, vale. 12. Llega el 12 y no hay un claro vencedor. Pero en un momento dado uno de ellos, ¡pum!, le da un golpe y golpea al otro. Pero el propio vencedor está con la boca torcida, la nariz rota, está el pobre que no puede moverse. Y el árbitro le levanta la mano y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados, Dios mío, y le da un cheque de 400 millones de euros. El tipo llega a su casa con el cheque y toca la puerta, y cuando su esposa abre, su esposa dice, Dios mío, pero ¿cómo viene el tipo? Y casi que ni puede hablar el hombre, el hombre solo acierta a entregarle a ella el cheque de 400 millones de euros. Y cuando su esposa toma el cheque, ¿tú sabes quién fue el vencedor? No, el vencedor fue él. ¿Tú sabes quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 400 millones de euros. Si viste la película La Pasión, él fue quien recibió todos los golpes, todos los insultos, todas las afrentas. Él fue crucificado, él fue el vencedor. Y cuando por la obra milagrosa de su gracia, en la historia particular de amor que Dios tiene contigo y conmigo, Él te extendió un cheque que no tiene precio porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Cuando tú lo coges, Él fue el vencedor. Y tú, sin haber recibido ni un solo golpe, fuiste hecho más que el vencedor. Mira, ya terminamos. Voy a pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Este es un momento sagrado. Este es un momento sagrado. Y yo no me quiero ir de aquí sin que ninguno de los presentes tenga la oportunidad de recibir el cheque, que es sobre todo cheque. De manera que
si aquí hay alguien, y voy a pediros que todos estemos con nuestros ojitos cerrados en la privacidad entre nosotros y el Señor, en este momento sagrado de intimidad. Si aquí hay alguien que no tiene la certeza de que un día se va a encontrar con su Padre en la Nueva Jerusalén, si aquí hubiera alguien que no tiene la seguridad de haber recibido el pasaporte que le lleva directo a la vida eterna, yo quiero que hoy seas un hombre o una mujer valiente. Y ahí en la privacidad de tu asiento, en la intimidad entre tú y Dios, si no tienes esa seguridad, para tus adentros vas a repetir conmigo lo que yo voy a ir diciendo. Padre amado, en esta tarde ya confieso mi necesidad de ti. Confieso que he vivido alejado de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas y miserias. Y te pido que entres en mi corazón, que me llenes, que me hagas tu Padre, que yo sea tu Hijo. Te necesito, Señor. Te acepto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, ahí con los ojos cerrados, repito, este es un momento sagrado, hermoso, glorioso, de muerte a vida. Si hay alguien, yo no quiero que te vengas aquí, si hay alguien ahí en el asiento que ha tomado la decisión de tener el pasaporte a la vida eterna y la valentía de aceptar a Cristo en su vida, yo solo te voy a pedir que ahí donde estás levantes tu mano, simplemente ahí donde estás, que levantes tu mano. Gloria a Dios, yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Gloria a Dios, yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Padre, en este momento, cada vida por la que tú pagaste un precio infinito está aquí, ahora entregada a ti. Estas personas, las que levantaron su mano aceptándote en su corazón, pasan de muerte a vida y reciben una herencia incorruptible para seguir teniendo una esperanza por la que vivir y por la que morir. Padre, a todos tus hijos, ayúdanos a seguir adelante en el camino de la perfección, a buscarte, a honrarte, a escuchar tu silbo apacible cada mañana, que nos aliente y nos fortalezca para andar por este valle de sombra de muerte. Te necesitamos, Señor. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por amarnos, aun a pesar de nuestras debilidades, de nuestras miserias. Es verdad, Padre, muchos son nuestros pecados, pero tu gracia es mayor. Pero tu gracia es mayor y en ella nos refugiamos como hijos amados del Padre. Te necesitamos. Bendice esta congregación. Sigue prosperándola, Padre. Gracias por cada uno de ellos. Seguimos en tus manos, Padre. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén, amados. Que los siga bendiciendo. Navarra es un lugar hermoso y lleno de historia, pero, como en cualquier lugar del mundo, también tiene sus desafíos. Hoy, queremos invitar a todos a orar por Navarra, por su bienestar y por el de sus habitantes. Además, pidamos a Dios que nos dé la sabiduría y el coraje para ser luz en medio de las dificultades que enfrenta nuestra provincia. Podemos ser una voz de esperanza para aquellos que están pasando por momentos difíciles. La oración es una herramienta poderosa. Así que te invitamos a unirte a nosotros en oración por Navarra. Porque, cuando oramos, estamos confiando en que Dios tiene el poder de cambiar las cosas.
Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.